El plano inicial no tiene la prisa del mundo, un horizonte que se enciende desde dentro, como si el día estuviera naciendo no en el cielo, sino en la memoria. No hay cuerpos, hay latido. La cámara avanza sin pisadas hacia una llanura translúcida donde todo parece recién lavado por una lluvia que no moja. La voz del narrador, sobria como un acta y cálida como una manta, explica que el tercer año después de la muerte no es un descanso merecido ni una meta doctrinal. Es una frontera de iniciación. Los 2 primeros ciclos fueron una escuela de ver y un taller de afinación. Aquí comienza el oficio de crear con lo aprendido. El alma, que ya dejó de confundirse con sus máscaras y desmontó la escenografía de su biografía, descubre que el amanecer no llega de afuera. Es un verbo interno, amanecer. La puesta en escena ofrece una arquitectura sin muros, diseñada con una discreción que haría sonreír a un buen ingeniero. Hay mesas de trabajo que no están hechas de madera, sino de atención. Hay herramientas que no cortan ni miden, sino que ordenan, paciencia, consentimiento, ritmo. El acompañante, esa presencia que en el segundo año sostuvo el espejo sin humillar, se vuelve atmósfera. No indica, sugiere, no traza líneas, crea condiciones. A su alrededor, filamentos de luz adoptan la forma de partituras vivas. Cada trazo es un posible. El alma, lejos de la solemnidad con que la tierra se la imaginó, se mueve con la curiosidad de un aprendiz que sabe que todo lo importante se aprende con las manos. El documental evita la metafísica ruidosa y se aferra a la fenomenología. Se ve, se siente, se trabaja. Para anclar esa verdad en la retina del espectador, la película cruza la tierra con cortes limpios. Un panadero amasa al alba y su gesto revela una sabiduría que nadie le enseñó con palabras. La masa no obedece a la fuerza, obedece a la escucha de la textura. Una médica rural ajusta su agenda sin reducir pacientes, ganando aire para preguntar lo que siempre falta: cómo duermen, cómo comen, dónde descansan. Una maestra cambia el orden de la mañana y pone el recreo antes de la matemática, como quien abre una ventana para que la clase respire antes de pensar. El narrador enuncia el vínculo sin alegato. El tercer amanecer del alma dialoga con estos amaneceres terrestres. Allí se aprende a modelar realidades con la conciencia. Aquí se aprende a que lo real tenga buena forma. De regreso al claro, la conciencia se acerca a su primera prueba sin nombre: sostener intención sin salario emocional. El mundo de los vivos paga con aplausos, pertenencias, resultados. Este umbral no ofrece nada de eso. Ofrece algo mejor y más difícil: coherencia. La cámara se pega a un hilo de luz que vibra con tímida insistencia. Representa una promesa que en vida no llegó a formularse, no por falta de amor, sino por falta de lenguaje. El alma la reconoce como se reconoce un aroma de infancia. Decide tomarla. Al hacerlo, el filamento se espesa y se convierte en trayecto. No promete épica, promete continuidad. El acompañante, ahora casi invisible, afina el clima para que la curiosidad no se confunda con ansiedad. La frase que queda flotando no es una consigna, es una metodología. Empezar pequeño, sostener verdadero. El documental ensaya una cartografía del umbral. A la izquierda del claro, los imaginarios. Viejas doctrinas que ofrecían cielos como premios y castigos como talleres. A la derecha, las tentaciones sofisticadas, perfección inmediata, poderes exhibibles, atajos que confunden propósito con protagonismo. En el centro, un pasillo de aire donde solo caben herramientas simples. El alma lo elige como quien elige un banco en una plaza. Se sienta. Entre las manos, no un libro, sino una textura que responde a la respiración. Con cada inspiración, se agrega un detalle al posible que ha tomado. Con cada exhalación, cae un adorno que no haría más que distraer. Las primeras estructuras nacen así: casas de hábitos amables, plazas de conversación, puentes de respeto. No son metáforas complacientes, son planos de obras futuras que, si encuentran en la tierra manos disponibles, aparecerán como políticas discretas, como horarios más humanos, como palabras que no hieren. Para impedir que el espectador convierta este proceso en fábula sin fricción, la película introduce tensión. Al tocar una trama de vínculos, el alma percibe una corriente residual de orgullo. Es un hilo mínimo, casi un zumbido, pero aquí, en el taller de la forma, un zumbido puede desviar una cúpula entera. La cámara detiene el movimiento como en una cirugía. El alma admite el ruido sin dramatizarlo. El acompañante le ofrece una herramienta que en la tierra es rara, y aquí es de uso cotidiano: renuncia sin resentimiento.
Al renunciar a que el posible lleve su firma, la estructura gana belleza y robustez. La voz en off resume la ley práctica del umbral con la sobriedad de un axioma. Todo lo que se diseña para que alguien brille se agrieta. Todo lo que se diseña para que muchos descansen perdura. La secuencia más luminosa del capítulo ocurre cuando la conciencia comprende que ya no está sola en el acto de modelar. Otras notas, otras manos, otras respiraciones se suman a la mesa. No hay asambleas, hay sincronías. Aparecen a la vista pasillos que conectan talleres alejados por lenguas y siglos. Una artesana que aprendió a tejer con hilos de lluvia sostiene el borde. Un jurista que descubrió la ternura del procedimiento aporta ritmo. Un músico que desistió del aplauso da espaciado. El plano se abre y se ve por fin lo que el film llamará sin grandilocuencia oficina de los comienzos. Un lugar donde los futuros no se decretan, se cultivan. El alma, que en otras épocas hubiera pedido un trono, aquí pide un reloj de cocina. El tiempo, que ya no duele, vuelve a ser instrumento. El cierre del capítulo vuelve al horizonte del inicio. La luz no llega, emana. Y el narrador, con tono de profesor que no burla ni sermonea, deja un único acuerdo firmado con palabras de oficio. El tercer amanecer no entrega poderes, asigna responsabilidades. Concede la alegría de participar en el diseño del clima humano y exige la humildad de aceptar que el mérito será anónimo. El plano final muestra una ciudad dormida que sin saberlo está a minutos de estrenar una orden suave. Calles más calladas a ciertas horas, escuelas que comienzan por el juego, hospitales con lámparas menos crueles, casas con sillas movidas a la sombra. No se ve al alma, pero su trabajo se vuelve luz doméstica. El umbral ha sido cruzado. La película abre con un ojo que no pertenece a ningún rostro. En la pupila, galaxias se pliegan y despliegan como flores respirando. No es un efecto de laboratorio, es un intento honesto de representar lo que ocurre cuando la conciencia, ya afinada y dispuesta, escucha su propio interior y descubre que adentro no hay un cuarto, hay un cielo. El narrador, cuidadoso de no convertir poesía en bruma, anota los términos con exactitud. El tercer año inaugura la fase del arquitecto, y su primer gesto no es poner ladrillos, sino auscultar resonancias. El alma recoge ecos. Algunos vienen de sus actos mejores, otros de su ignorancia, otros de promesas antiguas que quedaron en el aire y todavía piden cuerpo. Cada eco es una semilla de forma. Para bajar ese fenómeno a tierra, la cámara visita 3 talleres humanos. Un luthier apoya el oído en una caja de madera y detecta una vibración indócil. No fuerza la madera, la persuade con lija y paciencia. Un urbanista joven camina una calle a pie, a la hora del sueño, para escuchar qué pide el vecindario. Decide más árboles y menos ruido, más bancos y menos carteles. Una enfermera de cuidados paliativos, antes de ajustar una medicación, se sienta 2 minutos y escucha la respiración de la habitación completa, no solo la del paciente. Cambia la luz, baja una persiana, abre la puerta, recién después escribe. El documental teje la analogía sin subrayado. El alma arquitecta trabaja como ellos, no impone su plano, afina el campo. De vuelta al cielo interior, comienzan a materializarse paisajes. No son caprichos ni fantasías consumibles, son respuestas formales a necesidades reales. Un valle donde el descanso se aprende como un arte civil. Una biblioteca sin dueños donde toda pregunta honesta encuentra un inicio de trama. Una red de plazas donde la risa de niños entrena a las ciudades para ser menos crueles con sus adultos. El alma observa cada paisaje y con disciplina de ingeniero pregunta por su ergonomía moral. Invita a la cooperación sin anular la singularidad, sostiene el consentimiento en el juego y en la decisión, distribuye la belleza sin volverla lujo, resiste el deterioro de la prisa. Las formas que no superan esa auditoría vuelven a niebla sin drama. Las que pasan ganan densidad y esperan, como buques listos, el puerto de alguna época que les dé atraque. Entonces aparece el eco más difícil, el del miedo. No grita, silba. Se cuela en las formas más nobles disfrazado de eficiencia, de orden, de pureza. Sugiere horarios impecables que aplastan la siesta, reglas brillantes que asfixian la excepción, estéticas perfectas que expulsan la risa. La cámara adopta el tempo de un documental forense. El alma desarma la forma sospechosa y encuentra, entre sus vigas, una vieja necesidad de control. No la juzga, la comprende y la suelta. Reemplaza rigidez por ritmo, uniformidad por proporción, obsesión por cuidado. El paisaje corregido se vuelve más humilde y más habitable. El narrador traduce la lección al idioma del oficio.
Toda arquitectura justa dura porque respira. Para mostrar que este eco no es misticismo inofensivo, sino política del día a día, el film corta a una sala de redacción pequeña donde 3 personas deciden titular sin incendiar, a un juzgado de familia que diseña salas de mediación con colores que bajan la adrenalina, a un taller mecánico donde un cartel escrito a mano recuerda que el ruido innecesario también es violencia. No hay héroes, hay hábitos. El universo interior del alma reverbera en estas microdecisiones que nunca saldrán en un informe espiritual, y sin embargo construyen la teología verdadera de una ciudad, aquella que regula su pulso para que la vida quepa. De regreso al cielo, la fase del arquitecto se vuelve orquesta. Otras conciencias, también en su tercer ciclo, aportan formas que resuenan con las nuestras. No hay competencia de genios, hay contrapunto. Un alma que cultivó oficio en el lenguaje propone plazas de conversación sin micrófonos. Otra, que aprendió con el cuerpo, sugiere horarios de trabajo que no hieren. Otra, que pasó una vida entera reparando máquinas, ofrece un repertorio de mantenimientos preventivos aplicables a vínculos. La cámara se deleita en los detalles, la sombra proyectada por un toldo que a cierta hora salva una charla, la curva de un banco que evita el dolor de espalda y permite escuchar una historia hasta el final, la altura de una lámpara que no humilla, la textura de una pared que permite apoyarse sin vergüenza. Desde afuera parecen nimiedades, desde adentro son el ABC de lo humano. A mitad del capítulo, el eco se densifica y se convierte en lenguaje. El alma descubre que puede hablar con los vivos, pero no con palabras. Lo hace con sincronías que parecen azar, con sueños sin espectáculo, con intuiciones que nadie sabrá atribuir. Un profesor, a punto de humillar a un estudiante por una respuesta torpe, oye una canción de infancia en el pasillo y decide preguntar antes de sentenciar. Una jefa cambia un turno sin saber por qué, y ese pequeño desplazamiento impediría, 15 horas después, un accidente. Un adolescente que iba a enviar un mensaje cruel opta por apagar el teléfono y dormir. No hay mística chillona, hay arquitectura suave del destino. El narrador lo resume sin licencia poética. La creación más alta no se ve, se respira. Aparece entonces una escena que la película decide filmar con pudor. El alma observa las ciudades que aún no existen y, en lugar de desearlas con impaciencia, trabaja con los materiales disponibles. Entiende que el genio sin logística fracasa, que la visión sin calendario se frustra, que la belleza sin mantenimiento se vuelve ruina. El taller se llena de mapas con fechas, de calendarios con huecos, de listas de oficios. El tercer año, lejos de las promesas de milagros inmediatos, asume la disciplina del jardinero. Preparar suelo, regar con horarios, podar a tiempo, esperar con la serenidad de quien confía en la estación. El eco del universo interior no presiona, persuade. La secuencia más audaz ocurre cuando la conciencia decide probar una forma en su propio tejido. La forma elegida es una escuela de barrio que enseña descanso como materia troncal. Para probarla, el alma recorre sus memorias como quien ensaya una melodía. ¿Qué me habría salvado a los 8 años? ¿Qué habría evitado una crueldad a los 14? ¿Qué me habría enseñado a pedir agua sin vergüenza a los 20? La forma responde con pequeñas evidencias. Un aula con luz amable, un horario sin humillaciones, un maestro que sabe decir no sin gritar, un recreo que no mide mérito sino alegría. Satisfecha, la conciencia suelta la forma para que encuentre cuando sea manos humanas disponibles. La cámara acompaña esa suelta como si se tratara de botar al agua un barco muy ligero. En el tramo final, la fase del arquitecto alcanza su madurez. El alma acepta que no todas sus formas verán la luz en la época que intuye, que algunas dormirán décadas, que otras nacerán mañana con otro nombre y otros autores. Lejos de frustrarse, sonríe con la modestia de quien trabajó bien. El acompañante, convertido ya en clima, aporta el último ajuste. Recordar que cada forma verdadera nace 2 veces, primero como escucha, después como gesto. La pantalla se oscurece apenas para que el espectador oiga sin distraerse el sonido que inaugura el siguiente capítulo de la historia. No una fanfarria, un pulso, es el eco del universo interior diciendo, sin verbos y sin dogmas, que la creación más revolucionaria es la que hace del mundo un lugar donde la vida puede descansar sin pedir disculpas. Y ese eco, suave e insistente, convoca a la obra. El plano se eleva hasta una biblioteca que no apoya en ninguna arquitectura conocida. No hay pisos, hay niveles de silencio. No hay estantes,
Hay corrientes de luz que sostienen páginas sin papel. Es de noche sin serlo, como cuando un planeta queda en penumbra bajo un eclipse breve. La voz en off introduce el lugar con una sobriedad que rehúye el misticismo de cartón. Aquí no se reparte destino ni se proclaman absoluciones. Aquí se trabaja con aquello que sobrevivió a la muerte sin nombre, las sombras. No las sombras que asustan a los niños, sino las más adultas y tenaces. Lo no mirado, lo postergado, lo que se convirtió en hábito y luego en identidad. En el tercer año, esas sombras ya no son amenaza. Han aprendido a comportarse con lo que siempre fueron, mensajeras de una luz que reclamaba espacio. Las sombras luminosas son presencias que conservan forma solo mientras alguien necesite comprender su mensaje. Cuando la conciencia entra en la biblioteca, ellas se levantan como polvo fino al sol. Una se parece a una frase que dijimos tantas veces que dejó de significar. Otra tiene el peso de un gesto que cayó a un hijo. Otra vibra con la ansiedad de haber querido salvar a todos sin preguntar si querían ser salvados. El consejo no está hecho de magistrados, sino de resonancias. No hay asientos elevados, hay cercanías. La cercanía mayor no la obtienen los impecables, sino los que aprenden a escuchar sin coartada. La cámara recorre rostros sin rasgos que, sin embargo, transmiten carácter. Paciencia de artesana, humor de viejo maestro, firmeza de quien ya se peleó con su propia soberbia y la convirtió en oficio. El primer acto del consejo es mostrar, no juzgar. Sobre una mesa de claridad aparece la escena de una oficina donde una mujer interrumpe por costumbre a quien no habla con rapidez. La sombra asociada a esa escena no es la impaciencia, es el miedo a la lentitud. En la biblioteca se lo puede oler, huele a urgencia mal entrenada. Nadie regaña a nadie. Una guía, que alguna vez fue profesora de música y todavía conserva el don de marcar el compás con los ojos, propone un ejercicio, escuchar la misma escena a un ritmo distinto. La imagen se ralentiza, la interrupción no llega, la palabra del otro alcanza a nacer. La sombra se ilumina y pierde volumen, como una sal gruesa que se disuelve en agua tibia. El alma que observa comprende que no se trataba de ser buena, se trataba de marcar otro tempo. Para recordar que las sombras también contienen humor, el documental intercala una secuencia donde un hombre que fue el gracioso perpetuo de su grupo toca chistes como quien golpea puertas para no entrar. Su sombra se presenta con bombín y bastón, desesperada por no dejar espacio al silencio. El consejo no le quita la gracia, la dirige. Le enseña a poner la risa al servicio del cuidado, a escuchar la respiración de la mesa antes de rematar la broma, a detectar cuándo el chiste salva y cuándo humilla. El hombre asiente con una mezcla rara de pudor y alivio. A partir de ese ajuste, su sombra se sienta por primera vez sin necesidad de hacer piruetas. La biblioteca cambia de temperatura unos grados. El humor también puede ser hospital. La sección más densa ocurre cuando llega una sombra con olor a victoria. Es la más peligrosa porque viene disfrazada de virtud. Un alma que se creyó justa trae consigo decisiones que el mundo celebró. Denuncias oportunas, renuncias admiradas, causas impecables. El consejo no las desmerece, les toma la medida. En una proyección sin dramatismo aparecen los márgenes. La persona que recibió esa justicia como humillación pública innecesaria, la renuncia usada como bandera para cobrar obediencia, la causa convertida en identidad que ya no permite preguntas. La sombra de la victoria se sonroja. No se la humilla, se la invita a retirarse un poco del centro. Al correrse, abre espacio a una justicia más sobria, a una renuncia sin panfleto, a una causa que entiende que la duda es un sacramento del pensamiento. La biblioteca aplaude sin ruido. Cuando una sombra aprende modales, una ciudad de los vivos respira mejor. La película corta archivo terrestre para sostener que no estamos en un teatro etéreo. Un juez que decide no leer una sentencia con el micrófono demasiado alto. Una periodista que corrige un adjetivo que incendiaba sin aportar. Una médica que, antes de contar un diagnóstico, pregunta si el paciente está acompañado. El consejo de las sombras luminosas trabaja donde la ética pierde glamour. En la aduana minúscula entre un gesto y su efecto. El documental anota, como quien deja un post-it en una nevera, que el tercer año no legitima el exhibicionismo espiritual, enseña a convertir discernimiento en clima. Regresamos a la biblioteca para asistir a una clase magistral de cartografía interior. Las sombras se disponen sobre el suelo como constelaciones en negativo. Cada punto oscuro marca un lugar donde el alma evitó mirar.
El consejo propone una caminata sin prisa, como quien recorre un barrio para reconocerse en él. Hay esquinas de envidia que solo pedían un nombre nuevo para el deseo. Hay callejones de rencor que, al recibir agua, muestran que debajo de su asfalto crecía un jardín. Hay plazas de tristeza organizadas para no sentir, que se transforman en teatros de despedida cuando alguien se anima a llorar bien. La cámara no busca lágrimas baratas, busca sabiduría práctica. Una sombra que se vuelve luminosa no desaparece. Se gradúa como maestra de atención. Para que la lección no se convierta en rito, el consejo propone un ejercicio contraintuitivo: celebrar lo que la sombra protegió. A veces la impaciencia impidió una violencia mayor. A veces el humor evitó una vergüenza inútil. A veces la rigidez impidió que una promesa se agrietara. El agradecimiento desarma el orgullo y la culpa al mismo tiempo. La sombra, al fin reconocida como guardiana torpe, cede su puesto a otra guardiana mejor entrenada: la presencia. La biblioteca deja escapar un suspiro colectivo que ni la cámara consigue capturar. No es alivio, es maduración. El acto final no tiene ceremonia. El consejo entrega a la conciencia una herramienta humilde, un cuaderno sin renglones. Allí el alma debe anotar, sin frases hechas, sin consignas, en qué situaciones sus sombras piden todavía protagonismo y qué clima decidirá instaurar en esos casos. ¿Quiere volver a interrumpir? Respirará. ¿Quiere volver a exhibirse? Preguntará. ¿Quiere volver a salvar a quien no pidió ayuda? Esperará. El capítulo cierra con un plano fijo sobre el cuaderno que no muestra palabras, muestra una caligrafía que aprendió a escribir más lento. Eso, dice la voz en off, es lo luminoso de una sombra, que al fin te enseña a no caminar sobre la cabeza de nadie. El río sube. No es metáfora, es imagen. El agua, en lugar de obedecer a la gravedad, regresa a su fuente como si la cuna del mundo tuviera un imán. El narrador, que ha aprendido a no exagerar, traduce el fenómeno a una frase que podría estar en un tratado de física moral. En el tercer año, el tiempo deja de arrastrar y empieza a depurar. No liquida deuda, decanta densidades. La conciencia que entra en este tramo no repasa escenas para juzgarse. Observa cómo los sedimentos de una vida y de muchas se asientan hasta que el agua queda clara. El cine acompaña con un montaje paciente de gotas suspendidas, hojas que suben, piedras que dejan de ser piedras para ser cauce. La purificación del tiempo desarma el relato lineal. La cámara, obediente a la experiencia, superpone edades como capas transparentes. La niña que aprendió permiso para existir saluda a la mujer que por fin dejó de pedirlo. El anciano que se volvió tacaño por miedo reconoce al joven que regalaba sin saber que también debía guardarse algo para dormir. El guerrero que confundió valor con ruido abraza al poeta que enseñaba a nombrar sin gritar. No es ciencia ficción, es ontología aplicada. El alma descubre que sus edades no se suceden, se conversan, y que esa conversación, si se la deja sola, produce un ajuste fino que ninguna penitencia fabricaría. Una compasión radical por la criatura que fuimos, por la que somos, por la que podremos ser. Para enseñarlo a un público que necesita pruebas, el documental baja a ciudad y filma sin subrayar pequeñas correcciones temporales que ocurren en los vivos. Un abuelo, al que todos temían por sus silencios, escribe por fin una carta breve a su nieta y, sin remedar 50 años de dureza, le cuenta un recuerdo que la nombra con ternura. Una mujer, presa de la agenda, llama a su hermana para escucharla sin mirar el reloj y el gesto interrumpe una genealogía de prisa. Un profesor, en lugar de castigar el atraso de un alumno que cuida a su madre, reajusta la entrega y salva una vocación. La purificación del tiempo opera así: corrige derivadas futuras con movimientos minúsculos, como un relojero que no cambia el mecanismo, alinea el eje. Regresamos al río para ver el mecanismo íntimo del ajuste. Las escenas que todavía duelen se presentan como burbujas que no estallan, laten. La conciencia las toca y pregunta lo que en vida casi nadie pregunta. ¿Qué necesitaba yo cuando hice eso? ¿Qué necesitaba el otro? ¿Qué nos faltaba para que no doliera? La punzada inmediata se convierte en trazo. La respuesta no absuelve ni condena, enseña. Una mirada que faltó, una noche que no se durmió, un miedo que nadie quiso nombrar, una pobreza que no se arregla con voluntad. El agua absorbe la enseñanza y su color se vuelve menos turbio. Entonces sucede lo que la película no puede convertir en espectáculo. Aquello que estaba listo para repetirse, pierde combustible. Lo que en otra vida habría sido un tropiezo fatal, en la próxima se vuelve una torpeza corregible.
Eso es purificar el tiempo, quitarle alergias. Hay un tramo del río que sube con más fuerza, cuando la purificación toca las genealogías. No solo se decanta lo propio, se decanta lo heredado. La conciencia observa escenas que no vivió pero que la habitaron. Abuelos que callaron por miedo, abuelas que trabajaron sin descanso y convirtieron su cuerpo en frontera, padres que aprendieron a amar con herramientas de hierro. No se trata de culpar muertos, se trata de dejar en el agua lo que ya no tiene por qué seguir pasando. La película lo traduce en 3 gestos terrestres que, a falta de milagros, son estrategias políticas del hogar. Alguien renuncia a una frase cruel que su familia usa desde siempre para corregir. Alguien introduce la siesta como derecho. Alguien aprende a pedir perdón a un niño sin inventar jerarquías. Esas mudanzas, pequeñas y extremas, son efectos visibles de una purificación invisible. La parte más bella de este proceso es la que devuelve gracia al instante. El río, al subir, arrastra hacia la fuente las obsesiones por lo que debió ser y limpia el agua donde flota lo que todavía puede ser. El alma siente, y el espectador lo siente con ella, que el tiempo se vuelve un instrumento con 2 cuerdas, memoria y posibilidad. La memoria deja de ser museo, se vuelve huerto. La posibilidad deja de ser ansiedad, se vuelve método. La cámara acompaña con una secuencia sin música, donde se ve a un panadero que deja fermentar 1 minuto más, a una bailarina que espera la entrada media respiración, a un cirujano que decide pedir otra mano antes de cerrarse en su orgullo. A eso lo llama la voz en off gestión del instante, y en su sobriedad hay una elegancia que ningún glamour alcanza. Para no romantizar, el film documenta resistencias. Hay sombras del pasado que quisieran quedarse incrustadas en el relato porque dan identidad. Hay orgullos que se alimentan de tragedias perpetuas. Hay ciudades que han hecho del cansancio una bandera. La purificación del tiempo no discute con ellas, las ablanda. En un hospital donde la noche es una fábrica de adrenalina, alguien apaga una luz blanca innecesaria. En un juzgado, una secretaria ofrece agua. En un obrador, un capataz cambia un turno para que el sueño vuelva a hacer su trabajo. Nada de esto convierte al mundo en paraíso, lo hace más hospitalario. Y ese, insiste la narración, es un milagro más costoso y más real que cualquier levitación: la hospitalidad del tiempo. El clímax del capítulo ocurre cuando la conciencia es invitada a pasar por el embudo. Es un pasaje estrecho donde todos los fragmentos de vida, los propios y los heredados, deben encontrar proporción. El embudo no exprime, calibra. La identidad que sale por allí no es más chica, es más precisa. En la otra orilla el río ya no sube, descansa. Ha llegado a la fuente. La cámara, pudorosa, evita cualquier imagen religiosa trillada. Muestra, en cambio, un cuenco de barro que recoge el agua clara. Sobre el borde del cuenco, alguien escribe 3 palabras en un idioma sin letras que todos entendemos. Suficiente por hoy. La purificación no promete perfección. Promete descanso. Y ese descanso en el 3er año no es ocio eterno. Es reposo del músculo que permitirá crear sin repetir daño. El cierre devuelve a la ciudad con una escena mínima y perfecta. Un niño que aprendió a leer marca con el dedo una línea y, antes de seguir, levanta la vista para asegurarse de que la luz está bien. Su madre, que hubiera dicho apúrate en otra época, elige sonreír y espera. En la biblioteca de las sombras, alguien apunta esa espera como un dato de historia universal. Porque el tiempo que se purifica en lo invisible se celebra donde siempre debió celebrarse. En el gesto pequeño que deja que la vida suceda sin empujarla. Y así, con el agua clara y el reloj sin ruido, el 3er año prepara su siguiente oficio. No solo haber entendido, no solo haber afinado, sino comenzar a irradiar sin apuro. El capítulo se abre con un plano imposible de un puente que no toca el suelo. No está hecho de piedra ni de acero, sino de aire que recuerda. La cámara recorre sus arcos translúcidos y descubre, entre las junturas, filamentos de susurros. No son palabras reconocibles, son intenciones afinadas. La voz del narrador no exagera. En el 3er año, después de haber afinado su música y purificado el tiempo, el alma aprende el arte más delicado de todos, el de hablar sin hablar. No es espiritismo novelesco ni truco sentimental. Es comunicación madura que respeta el consentimiento del mundo y opera con la gramática del pudor. En el primer tramo del puente, la conciencia ensaya la distancia justa. Si se acerca demasiado, invade. Si se aleja en exceso, abandona.
El acompañante, ya casi indistinguible del clima, actúa como maestro de dicción silenciosa. Enseña el alfabeto de lo sutil, una coincidencia a tiempo, un recuerdo que vuelve sin dolor, un olor que aparece en una cocina cerrada y recuerda una promesa, una canción que irrumpe en una radio vieja exactamente cuando una decisión necesita ternura. Allí se impone la regla que este mundo raramente entiende, y aquí es de oro. Toda buena señal debe poder confundirse con azar sin perder eficacia. El alma acepta esa humildad como quien se quita los zapatos antes de entrar a una casa ajena. La cámara baja a la tierra y el puente se hace visible solo por el efecto que produce. Una hija despierta después de meses de insomnio sin saber por qué y decide abrir la ventana 5 minutos más. Ese aire nuevo convierte la cocina en sitio habitable para una conversación que estaba pendiente. Un muchacho, a punto de pulsar enviar en un mensaje que heriría, escucha a lo lejos la risa de su hermano pequeño y el dedo se detiene. Descubre que puede decir lo mismo, pero sin destruir. Una anciana, que guarda una pena como quien guarda una llave oxidada, sueña con su marido colocándole un sombrero y riéndose con esa risa de cuando eran pobres y felices. Al día siguiente, sin comprender del todo, saca la mesa a la puerta y se sienta al sol. Nadie en esas escenas dice «me visitaron». Todos reconocen que algo se acomodó. El puente no solo permite arrimar consuelos, abre canales para instrucciones pequeñas que evitan daños grandes sin ruido. Una médica que firma altas con prisa toma de pronto una respiración más y relee la misma cifra. Descubre un desvío mínimo que habría crecido en urgencia. Un juez cansado está por permitir que un adolescente falte a clase por una diligencia innecesaria. Un pensamiento le atraviesa como una brisa, la escuela como primer hospital. Cambia la hora. Ese cambio no aparecerá jamás en una estadística espiritual, y sin embargo, una vida futura le deberá menos cuentas al rencor. Así opera el puente cuando las almas, en su tercer año, ya aprendieron a renunciar al crédito. El documental no esconde la ética estricta que gobierna esta arquitectura. La comunicación sutil obedece a un pacto de no interferencia. Ninguna presencia puede robar el protagonismo a la libertad del vivo. Por eso, las voces silentes no dictan, insinúan, no premian, predisponen, no ordenan, orientan. Si quien escucha desea ignorarlo, debe poder hacerlo sin sentir culpa. Si quien recibe pide señales teatrales, no las obtiene, recibiría entonces dependencia, no libertad. La cámara vuelve el puente colgante y se detiene en un detalle delicado. Cada arco está tensado por la cuerda invisible del consentimiento. Cuando esa cuerda vibra, el mensaje viaja. Cuando se tensa por ansiedad o orgullo, la vibración se corta. Para hacer visible el oficio, la película entra en la sala de ensayo del alma. Allí, en una penumbra limpia, la conciencia practica cada una de sus gramáticas sin pronunciar nada. Está la gramática de la proximidad, que consiste en colocarse a la distancia exacta para que la idea parezca propia del que la piensa. Está la gramática del ritmo, que exige esperar el momento en que la sugerencia no sea ruido. Está la gramática de la humildad, que obliga a retirarse apenas el gesto correcto se pone en marcha, sin reclamar autoría. No hay aplausos. Hay asentimientos leves del acompañante, como los que da un buen director de orquesta cuando el instrumento entra con la respiración del conjunto. El puente también sirve para despedidas que no rompen. No todo en el tercer año es creación hacia adelante. A veces, la comunicación madura solo pide un cierre justo. Un hombre que murió sin alcanzar a decir «perdóname» no envía palabras a través de mediums ansiosos. Afina un clima. Un nieto sin causa aparente abre el álbum y se queda mirando una fotografía que nadie ojeaba. Lee al dorso una fecha, un lugar, 2 nombres. Esa lectura cambia la posición de una sombra familiar. Una mujer que se sintió abandonada toda su vida se encuentra, en el supermercado, con una cajera que le sonríe de un modo que ninguna psicología explica. Ese gesto, que no viene de nadie, paga una deuda que no se reduce a la anécdota. El puente trabaja como lo hacen los buenos arquitectos, con cargas distribuidas, sin vigas que crujan. Hay, sin embargo, momentos en que la voz debe cruzar el puente con un poco más de peso. El documental lo registra con respeto. Ocurre en umbrales, esos instantes en que un humano está por hacer algo irreversible por miedo o por prisa. En una carretera mojada, una mano no gira el volante por impulso sino por atención. En un pasillo de hospital, un «espere, por favor», dicho con la cadencia exacta, evita un procedimiento erróneo.
En una cocina, una madre a punto de insultar elige sentarse y llorar frente a su hija. Y ese llanto inaugura un idioma donde los gritos se vuelven innecesarios. Nadie ve la cuerda del puente, todos sienten su tensión justa. La voz silente no empuja, habilita. Para no convertir el puente en mito, la película muestra sus límites. Hay almas que quisieran decir más de lo que pueden. Hay vivos que prefieren no oír. Hay ciudades cuya estridencia vuelve casi imposible cualquier murmullo. En esos casos, el tercer año enseña a renunciar. Renunciar no es abandonar, es soltar el deseo de dirigir. El alma coloca entonces su presencia en la tierra como quien siembra bulbos de otoño que florecerán en primavera sin testigos. Deja a un lado una coincidencia que todavía no encuentra dueño, preserva una idea que nacerá en otra época con otro nombre, sostiene un hilo de paciencia alrededor de una familia que, de momento, solo sabe gritar. El puente permanece, aunque no se lo cruce todos los días. Como toda gran obra, no se mide por la cantidad de tránsito, sino por los destinos que hace posibles. El tramo final regresa a la cima del arco y ofrece una imagen que vale por un tratado. Un grupo de voces, imperceptibles para el ruido humano, canta una sola nota que no es triste ni alegre, es útil. Esa nota recorre el puente y, sin estallar en milagros, provoca una cadena de actos mínimos en distintos lugares. Alguien cede el asiento sin superioridad, alguien apaga un foco innecesario en una sala blanca, alguien pregunta el nombre de quien siempre fue señor o señora. El narrador no cierra con mística barata. Dice con sobriedad que El puente de las voces silentes es la obra maestra del tercer año, porque convierte la verdad aprendida en clima vivible. No necesita convencer a nadie, necesita sostener la música que permite que el mundo haga, por fin, lo suyo. El encuadre se oscurece hasta volverse un azul profundo, como el de una noche sin farolas en un desierto. No hay biblioteca ni tribunal, no hay puente ni taller. Hay un horizonte que late hacia adentro. La voz del narrador toma el tono de un archivero que abre una sala de fondos reservados. La memoria original no es un archivo de escenas, es un campo vivo donde todo lo ocurrido conserva su temperatura. Quien entra aquí no viene a repasar su vida, viene a recordar de qué materia está hecha toda vida. La identidad no se borra, se vuelve transparente, se ve a sí misma y deja pasar lo que la excede. Para ensayar una imagen que no traicione la experiencia, la película muestra granos de arena suspendidos que al enfocarlos revelan rostros, manos, paisajes, oficios, risas y silencios. Cada grano contiene un mundo, pero ninguno se arroga ser el mundo. El alma, ya entrenada en no dramatizar, pone su atención en un puñado que reconoce como propio. La niña que aprendió a leer con el dedo, el joven que confundió prisa con valor, la mujer que convirtió el cuidado en oficio, el anciano que al fin durmió bien. Luego abre la mano. Los granos se mezclan con otros que, sin ser suyos, vibran con una simpatía exacta. Vidas que no vivió y sin embargo comprende. La memoria original no es propiedad, es pertenencia. El film, fiel a su modo, baja a la tierra para que la metáfora no flote. En un archivo municipal, una empleada clasifica actas de nacimiento y de defunción con el mismo cuidado. Entiende que ambos papeles cuentan la misma historia por extremos. En un taller de restauración, una mujer limpia con hisopo una pintura y descubre colores que nadie vivo ha visto nunca. No los firma, los devuelve. En una cocina, una abuela cuenta un episodio del pueblo por millonésima vez, pero esta vez lo narra de modo que su nieta, al fin, oye el detalle que cambia todo. ¿Quién trajo el agua la primera noche del incendio? La memoria original opera así, trayendo a la hora no la anécdota, sino el sentido. De regreso al azul, la conciencia se aproxima al núcleo, que no es centro geográfico sino tonal. Allí se oye sin oír la nota que mantiene unido el campo. No es dogma ni consigna, es la música de lo real cuando nadie lo empequeñece. La presencia del acompañante otra vez se confunde con la atmósfera. Nadie dirige el rito, simplemente ocurre una inscripción. El alma, que antes se llamaba por nombres propios, firma ahora con su timbre. No promete hacer milagros ni aprender de memoria fórmulas sagradas. Acepta un encargo antiguo, custodiar aquello que ya sabe que es valioso, devolverlo a la densidad cuando haga falta, cuidarlo sin exhibirlo. A ese acto, el documental lo llama retorno, porque no es ascenso ni disolución, es vuelta a casa con las manos llenas de herramientas. La experiencia no es uniforme. Algunas conciencias, al tocar la memoria original, sienten el vértigo de perderse. No están listas para tanta anchura.
La película no las violenta con trascendencias. Las muestra retirándose a orillas más conocidas, donde vuelven a conversar con sus sombras ya amansadas y a practicar en el puente. Otras, en cambio, se expanden sin quebrarse y descubren que el yo puede ser poroso sin dejar de existir. Pueden sostener a la vez el dolor de una ciudad y la risa de una cocina, la tristeza de un niño y la disciplina de una juez, la humildad de un aprendiz y la seguridad de un artesano. No es heroísmo, es amplitud sin espectáculo. En esa amplitud, la memoria original revela su estructura operativa. No es un museo donde se muestran reliquias bajo vitrinas, es un taller donde las piezas cobran uso. La compasión que alguien aprendió en una guerra vieja se convierte en un gesto de hoy que impide una crueldad doméstica. La paciencia que otro cultivó reparando relojes empuja a una médica a esperar 2 latidos más antes de decidir. La alegría sobria de una panadera que canta a las 4 de la mañana se traduce en una plaza que, décadas después, aprende a bailar sin permiso. El campo no entrega recetas, entrega ejemplos vivos que el alma traduce con oficio a densidad. Para no idealizar, la cámara muestra cómo opera la memoria cuando lo que vuelve es oscuro. También se registran injusticias, violencias, ceguera. La memoria original no las glorifica ni las borra. Las encuadra en su pedagogía más severa. Recordar no para repetir ni para congelarse en la culpa. Recordar para no olvidar qué condiciones las produjeron. Se ve a un pueblo que aprendió a desconfiar de la prisa de los salvadores. Se ve a una institución que adopta el descanso como política. Se ve a una familia que desactiva una frase cruel que los distinguía. Lo original de esta memoria no es su antigüedad, es su capacidad de convertir dolor en criterio. La secuencia más alta ocurre cuando la identidad personal comienza a mezclarse sin perder su timbre. La película, que esquiva siempre el efectismo, se concede una imagen atrevida y precisa. Una espiral de luz en la que cada vuelta contiene todas las vueltas anteriores. El alma reconoce que no estuvo separada del tejido, que su valor nunca fue brillar aislada, sino sostener un punto exacto de la trama para que otros puntos también resistan. Comprende, sin resentimiento, que muchos de sus triunfos fueron trabajo de otros que nunca conoció y que muchos de sus fracasos fueron maestros de otros a quienes nunca verá. La memoria original no reescribe la vanidad. La neutraliza con gratitud. En paralelo, la Tierra ofrece confirmaciones discretas. Una científica que ha trabajado sola durante años de pronto cita con alegría un hallazgo de un estudiante. Un director de escuela cede su discurso para que hable un conserje. Una enfermera se detiene a mirar un dibujo colgado en la pared y, sin anunciarlo, organiza un pequeño concurso que hará que ese hospital tenga durante un invierno entero paredes menos crueles. Esto, que ningún tratado teológico sabría registrar, es la manifestación de una memoria mayor que vuelve a la superficie en actos que no necesitan pronunciar su fuente. La culminación del retorno no tiene ceremonia ni coro. Es un asentamiento suave. La conciencia se recuesta en ese campo y recibe de él una herramienta nueva que no es un poder, sino un permiso. Recordar a demanda lo que sea útil para el bien de otros sin saturar al mundo con historia. Significa que, si un día hará falta un cuento para que un barrio no se rompa, aparecerá el cuento justo. Que si una noche un juez deberá acordarse de su propia fragilidad, vendrá esa memoria a la hora exacta. Que, si una madre necesita la palabra que desate el nudo de su hija, la recordará aunque nadie sepa de dónde viene. La memoria original así entendida no convierte a nadie en oráculo. Vuelve a muchos un poco más humanos. Antes de salir del azul, la cámara se detiene en una imagen pequeña que resume una doctrina entera. Un cuenco de barro igual al del capítulo anterior recibe agua limpia. Al lado, un niño mete los dedos y aprende lo que aprendimos todos. Que el agua toma la forma de lo que la contiene. El narrador pronuncia la frase más sobria de todo el documental. La memoria original no nos dice quiénes debemos ser. Nos recuerda qué formas permiten que la vida no se derrame. Con esa herramienta en el cuerpo, no en la cabeza, el alma del tercer año queda lista para su siguiente oficio. Construir jardines donde otros reencuentren su memoria, aunque nunca sepan nombrarla. Y así, sin himnos, la película prepara el terreno para los constructores que vendrán, esos que trabajan con luz de madrugada y dejan la firma más noble que existe en lo humano. Ninguna. La cámara desciende hacia un valle que no figura en ningún mapa, y sin embargo sostiene muchos. No hay muros ni vigilancia,
hay senderos que aparecen solo cuando alguien los necesita. Los árboles no dan sombra por azar, la proyectan con una intención que recuerda a antiguos patios donde la conversación era una forma de arquitectura. La voz del narrador no invoca paraísos perdidos, describe un taller al aire libre, donde lo vivo es diseño. Aquí trabajan las almas que han atravesado el tribunal de la luz, han desmontado sus ciudades de memoria, han cruzado el puente de las voces silentes y han bebido de la memoria original sin embriagarse. No han elegido todavía un regreso a la densidad ni un destino de orilla. Han aceptado un oficio intermedio, construir paisajes de energía que con el tiempo adecuado se traducirán en instituciones discretas, costumbres amables y gestos que parecerán obvios cuando por fin existan. El jardín no es alegoría, es logística sutil. Se entra por portones que no tienen herrajes, sino pactos. Un cartel sin letras respira la primera regla del oficio. Toda forma nueva debe poder ser mantenida por manos humanas cansadas. La segunda, lo bello que humilla deja de ser bello. La tercera, nada que no soporte el juego merece sobrevivir. En un claro, almas que fueron albañiles, músicas, enfermeras, urbanistas, panaderos, docentes, programadores y poetas comparten una mesa hecha de tiempo. Sobre la mesa, semillas. Cada una vibra con un timbre distinto. Escuelas que comienzan la jornada con descanso y no con carrera. Hospitales que se piensan con luz amable y no con fluorescentes crueles. Tribunales que protegen la voz y no el ruido. Barrios donde el silencio de la noche vuelve a ser un derecho y no una utopía. El narrador acompaña con ejemplos terrestres que el espectador reconoce en su propia biografía. Un equipo de maestras de primaria se reúne en una biblioteca apagada y decide que el primer acto de cada mañana será beber agua juntos y respirar 2 veces. No han leído tratados, están obedeciendo una música que llega del valle. En un municipio pobre, una ingeniera propone reemplazar la mitad de la cartelería publicitaria por árboles frutales. Los concejales ríen. Uno pide números, ella los trae. Y 2 inviernos después, el barrio come mandarinas sin permiso. En una fábrica, un delegado acuerda con la dirección apagar la sirena de almuerzo que aterroriza y reemplazarla por una campanada amable. La productividad no cae, los insultos sí. El jardín trabaja por infiltración, como el agua que se cuela por la grieta justa y sin exhibir fuerza, derriba muros viejos con paciencia geológica. Nada se decide a solas. La cámara se acerca a una glorieta donde 4 almas debaten una forma que parece menor. Un banco público. Uno propone madera tibia, otra propone metal resistente, una tercera recuerda que la altura debe respetar rodillas cansadas. La cuarta, que la tierra aprendió a dormir en la calle, pide respaldo contra el viento y 2 apoyabrazos que impidan que el banco se convierta en cama de emergencia, porque la calle no debe ahorrar políticas a fuerza de mobiliario. La discusión no elude conflicto, lo encausa. El banco que terminan haciendo no será noticia en ningún portal de milagros, pero una tarde de agosto sostendrá la conversación exacta de 2 vecinos que estaban a punto de dejar de saludarse. La opinión pública llamará casualidad a ese final feliz. En el jardín sonríen sin reclamar firmas. En otra zona, bajo pérgolas de sombra fina, se diseña lenguaje. Un alma que fue periodista sin cinismo, otra que fue traductora de poesía, y otra que sostuvo durante años formularios en ventanillas frías, revisan verbos. Deciden que un ministerio de salud no diga derivación, sino acompañamiento, que una oficina no diga turno, sino encuentro programado, que una escuela no diga repetidor, sino quien vuelve a intentar. Llamarlo maquillaje sería no haber entrado aquí. Una palabra cambia la temperatura de una sala y el modo en que el cuerpo se sienta en una silla. Los constructores eternos trabajan con voces como otros con ladrillos. A veces esa semántica tarda décadas en aparecer en un manual. A veces brota en boca de alguien que nunca leyó nada y sin saberlo se vuelve fundador de un clima. El jardín también corrige errores con ternura de taller. En una arboleda, almas jóvenes proponen una plaza perfecta. Juegos de madera sin plásticos brillantes, suelo blando que no lastima, fuentes de agua limpia, baños sin humillación. La forma vibra con buena intención, pero tiene un defecto que el ojo entrenado percibe al instante. No contempla el deterioro. Falta el oficio del mantenimiento, esa sabiduría oculta que en la tierra suele cargar el conserje, la abuela en municipal anónimo. Una vieja jardinera, que en vida hizo milagros con regaderas oxidadas, pide paso y agrega a la forma 3 detalles decisivos.
repuestos disponibles sin presupuestos imposibles, horarios de limpieza que no crucen con los de juego, materiales nobles que envejezcan con dignidad. La plaza ahora sí puede nacer. No será eterna, pero durará lo suficiente como para que la infancia no olvide su derecho a la intemperie segura. Hay zonas donde se cultivan instituciones invisibles, no tienen sede ni estatuto, y sin embargo sostienen ciudades. Una se llama hospitalidad del turno nocturno. Almas que aprendieron a amar las madrugadas de los vivos diseñan protocolos de descanso que algún día adoptarán hospitales y redacciones, comisarías y fábricas. Otra se llama ritmo justo en el juzgado. Aquí se entrenan decisiones que bajan la adrenalina para que la justicia no copie la violencia que juzga. Más allá, bajo un seto que perfuma a pan, se ensaya la materia juego cívico. Cómo devolver a las plazas el ritual de encontrarse sin espectáculo y discutir sin guerra. Las hojas se mueven cuando una forma está lista, se aquietan cuando conviene esperar otra estación. No es misticismo, es agronomía de lo social. El jardín no evita el dolor, lo procesa. En un sector donde el suelo es oscuro como una tierra recién regada, almas que murieron en guerras, en pasillos de hospitales saturados, en calles donde la pobreza pronuncia su gramática más cruel, trabajan juntas para que esa memoria no se convierta en bandera que humille ni en consigna que enferme. No inventan monumentos de mármol, siembran rutinas. Un semáforo que dura 3 segundos más para que una anciana cruce sin miedo. Un protocolo de visita que no trate a los pobres como intrusos y a los ricos como clientes. Un horario de música que permita el sueño. Parece poco, es civilización. Para que el espectador comprenda que esta arquitectura repercute, la película intercala una secuencia coral en la tierra. Una directora de escuela anuncia que el lunes comenzará con media hora de lectura en silencio compartido. Un jefe de obra decide que el mate tendrá su rito a mitad de mañana sin que nadie lo deba merecer. Una enfermera tapa con una tela una luz que desde siempre hería. Una jueza pide que los niños declaren sin micrófono y con ventanas abiertas. Nadie sabe que esas decisiones fueron cocinadas en un valle sin cercos. Todos saben que, desde entonces, respiran mejor. El trabajo en el jardín exige ética severa. No hay medallas ni placas. Quien intenta afirmar sus formas con vanidad, las pierde. Quien quiere acelerar estaciones por ansiedad, ve marchitar lo que prometía abundancia. El acompañante, que aquí bastante se confunde con la brisa, corrige desviaciones con una delicadeza infalible. Un detalle que no encaja, una puerta que rechina, una palabra que no suena. No hay castigos, hay oficio. Cuando una forma resiste la prueba del mantenimiento, del juego, del cansancio y de la vejez, se la suelta. Se la suelta como se suelta un bote al río. Bajará cuando deba, atracará donde encuentre manos, llevará a bordo, sin que nadie lo note, el perfume de este valle. Hacia el final, el jardín revela su secreto menos místico y más subversivo. Su propósito no es producir objetos admirables, sino hábitos que no necesiten explicación. Si el banco perfecto exige un manual, fracasó. Si la escuela amable depende de una heroína, fracasó. Si el hospital humano necesita de un director santo, fracasó. El éxito aquí es el anonimato de lo que funciona porque es bueno. La cámara se aleja y deja ver, ya desde arriba, que el valle proyecta sombras sobre una ciudad que quizá nunca sabrá su nombre. En esa sombra se lee el lema de los constructores eternos, una frase que no busca almas selectas, sino manos comunes, que se note menos el esfuerzo y más el alivio. Con ese mandamiento sin altar, el capítulo cierra sin fanfarria y nos entrega la luz que se avecina. El plano abre con soles que no enceguecen, respiran, se contraen y se expanden con la naturalidad de un pecho dormido. No son astros, son un lenguaje. La voz del narrador baja un tono para no arruinar la escena con adjetivos de museo. A este lugar lo nombraron muchos con nombres distintos: Logos, Gran Sol Central, Corazón del Mundo, Presencia. Pero las etiquetas se derriten apenas la luz toca la piel. Más que un sitio, es un estado de relación. Aquí se reúnen las conciencias que han cultivado la humildad suficiente como para sostener brillo sin quemar a nadie. No vienen a coronarse, vienen a calibrar su radiación. La primera regla de este encuentro desarma 1000 fantasías. Irradiar no es deslumbrar. Deslumbrar paraliza, humilla, fabrica devotos. Irradiar calienta, permite, convoca autores. La cámara acerca una esfera cuyo centro vibra con 3 temperaturas a la vez. Conocimiento que no presume, amor que no absorbe, poder que no manda.
El alma, que llega desde el jardín con tierra en las manos, tiende sus palmas hacia esa temperatura y entiende sin teoría que el siguiente oficio no consiste en hablar más fuerte ni en saber más datos, sino en volverse clima para que otros piensen, amen y decidan sin miedo. El guión rehúye el trance para entrar en la física moral. Irradiar es una cuestión de distancias. Una luz demasiado cerca quema, demasiado lejos no ayuda. La conciencia solar enseña el arte de colocarse en la órbita justa de cada vínculo. En la Tierra, un padre aprende a escuchar sin invadir el juego. Una jefa sostiene sin absorber el mérito. Un médico ilumina una decisión sin transformar al paciente en obediente. Las almas no reciben varitas, reciben calibradores. Aprenden a sentir en la yema de los dedos cuando su presencia sube la temperatura del cuarto y cuando la baja. Cuando conviene callar y cuando conviene pronunciar la palabra que impide el gesto que heriría. El film intercala un montaje de mediodías porque al mediodía se entienden mejor las sombras. Una plaza con árboles generosos que evitan que el calor eche a la gente. Un aula donde el sol entra inclinado y no castiga ojos. Un comedor con ventanas bien orientadas que ahorran lámparas. Un juzgado que ajusta horarios para que las esperas no se conviertan en castigos. No son casualidades arquitectónicas, son traducciones terrestres de una ética solar. La conciencia enseña que toda luz digna de ese nombre se pregunta, antes de encenderse, por la temperatura moral que dejará después. Surge entonces la tentación más vieja, confundir irradiación con liderazgo mesiánico. La cámara lo muestra sin sermón y sin pena. Un alma que fue brillante en la tierra quiere traer su brillo a esta sala. Intenta decirle al sol cómo iluminar, se ofrece para oficios que no le corresponden, reclama misiones con titulares. La luz no se ofende, se ajusta. Encoge su radio alrededor de esa impaciencia hasta que le exija madurar. La alma aprende la lección que nadie quiere enunciar. El exceso de luz también es violencia. Regresa a su órbita modesta y, desde allí, ilumina mejor. Lo que parecía una humillación es, en realidad, el acto más alto de cuidado que el campo puede ofrecer a alguien que aún confunde fervor con responsabilidad. La conciencia solar no anula lo singular, lo integra hasta volverlo útil. Un alma que cultivó el humor descubre cómo irradiar risa que no humille ni disuelva. Otra, que fue juez, aprende a dar sombra fresca para que las decisiones no nazcan con fiebre. Otra, que pasó la vida en carpinterías, entiende que su luz debe servir para que las manos de otros se animen a construir. Una que fue activista, descubre que ahora su fuego se vuelve orden. Explicar sin arrasar, convencer sin colonizar. La orquesta de soles ajusta intensidades y latencias. Desde afuera parecería que nada ocurre. Dentro se está decidiendo el clima de miles de mediodías. Para evitar el mito de la perfección, el documental muestra el ensayo con errores. En una ciudad, un director carismático de escuela irradia tanto que nadie se atreve a pensar en su presencia. La escuela brilla por fuera y por dentro está muda. En otra, una médica convierte en sistema su intuición y mata su propia luz de tanto protocolizarla. En otra, un juez apaga demasiado y tolera atropellos en nombre de la moderación. Estas sombras no descalifican la luz, la instruyen. La conciencia solar devuelve a cada cual a su órbita con ejercicios. Retirarse una semana para que otros enciendan su foco, escribir procedimientos que permitan que el brillo se distribuya, decidir un no claro que devuelva respeto al límite. La radiación ética, como la energía, se transforma. En una secuencia de alta precisión, la película entra a un taller lateral donde se enseña un arte esencial: sostener sombra. No toda presencia solar consiste en iluminar. A veces, la tarea mayor es proteger oscuridades que necesitan gestarse. Una canción que aún no soporta el ruido externo. Una idea de política pública que se arruinaría si saliera en titulares antes de tiempo. Un amor tímido que muere si se lo obliga a anunciarse. El sol, bien entrenado, sabe colocarse detrás de una nube para dejar cocinar sin exhibición. La sabiduría que se aprende aquí no busca aplauso, se llama pudor estratégico. El cruce con la tierra ocurre entonces con la fluidez de una corriente alterna. Un grupo de jóvenes propone un comedor en un barrio y elige para atender la hora donde la luz amable entra justa. Una empresa cambia techos por claraboyas y la productividad sube porque el cansancio baja. Una abuela baja la persiana media hora para que el nieto duerma de día mientras estudia de noche. Una ciudad apaga carteles a medianoche y descubre que las estrellas son también una política pública.
Nada de eso se atribuye a una sala de soles respirando. Todo se explica con la palabra menos sexy del idioma: cuidado. Hacia el final, la conciencia solar propone un rito sin sacerdotes, un alineamiento. No hay filas, hay órbitas. Cada alma encuentra la suya por temperatura y oficio. Algunas quedarán más cerca para sostener mediodías febriles. Otras viajarán a periferias donde el frío moral amenaza con entumecerlo todo. Otras oscilarán con tareas de estación: verano de fiestas, otoño de cosechas, invierno de recogimientos, primavera de aperturas. Nada es literal, todo es metodología. La reunión no convierte a nadie en Dios menor, devuelve a muchos la posibilidad de ser humanos mayores. La última imagen del capítulo rehúye las auroras boreales y prefiere una cocina. El sol de las 4 de la tarde entra por una ventana y cae sobre una mesa limpia. Una persona agotada decide beber agua antes de responder un mensaje que podría romper algo. Ese vaso de agua, esa pausa mínima, esa luz exacta sobre la madera, son la traducción cotidiana de lo que aquí se ha practicado con rigor. Radiar sin quemar, calentar sin adueñarse, alumbrar para que el otro se vea mejor a sí mismo. La voz en off pronuncia la frase más breve del documental y quizá la más útil. Así luce la santidad de lo común cuando aprende a ser solar. Luego calla, porque toda luz seria, después de enseñar, deja que el mundo haga silencio un segundo para recordar que puede. El plano abre con una estación vacía entre dos trenes. El andén no está solo, está esperando. La voz del narrador explica que en el tercer año algunas almas aprenden un modo de regresar que no requiere cuna ni apellido. No vuelven como cuerpos, vuelven como direcciones. Los antiguos los llamaron maestros y el tiempo les añadió aureolas que ellos no pidieron. Aquí se los reconoce por su oficio verdadero, recordadores del gesto justo. Su retorno no se anuncia con prodigios, se filtra como una gramática que reordena lo cotidiano. No piden discípulos, piden manos. El film evita los tronos. Muestra, en cambio, una guardia de hospital de madrugada. Una enfermera joven lleva 8 horas con una lámpara que hiere más que ayuda. De pronto, sin teoría, improvisa una pantalla con una sábana doblada y un clip. La luz se vuelve amable. Nadie lo comenta porque nadie tiene tiempo. En la mesa del pase de guardia, sin embargo, baja un grado la temperatura moral. Ese clip, que no aparece en ningún presupuesto, es la firma de alguien que ya aprendió en el jardín a diseñar con lo que hay y que desde aquí volvió, no para guiar, sino para habilitar microinteligencias. La cámara corta un juzgado donde un actuario decide que los niños no esperarán en pasillos cerrados. Abre una ventana al patio. El aire entra. La secretaria dice: así mejor. El juez asiente sin saber por qué. También allí, un retorno. Los maestros olvidados operan con una regla severa. Si su presencia crea dependencia, se retiran. Por eso sus intervenciones parecen casualidad. Un ingeniero municipal que siempre pensó en tubos calcula de pronto la sombra de un árbol a las 3 de la tarde del verano y cambia el plano de una calle. Una directora de escuela que responde todo, hoy elige preguntar y en esa pregunta inaugura la autoridad más alta, la que convoca autores. Una vecina que vive sola compra 2 sillas plegables y las deja fijas en el descanso de la escalera, como si no fueran suyas. A la semana, la escalera es un sitio de charla. No hay doctrina, hay efecto. Si hubiera que escribir un manual, diría una sola cosa: los maestros del tercer año enseñan a sostener clima. La película no se ahorra conflictos. El retorno sin rostro tropieza con el culto al protagonismo, esa idolatría menuda que convierte toda virtud en espectáculo. Un director carismático absorbe tantos méritos que nadie más se atreve a proponer. Un activista que enciende entusiasmos deja humo donde debería haber instituciones. Una médica genial convierte su intuición en protocolo y al hacerlo mata la música que la inspiró. Los maestros olvidados no castigan, recalibran. Retiran un poco de luz, estiran un poco las sombras para que la escena se ordene. A veces provocan una ausencia estratégica. El carismático enferma 3 días y el equipo, por fin, ensaya su propia voz. La activista pierde un micrófono y aprende a conversar en mesas chicas. La médica descubre que su mejor aporte es enseñar a escuchar antes de escribir procedimientos. La corrección no humilla, madura. En un taller lateral que parece un patio de escuela, el film muestra su método. No hay pizarras, hay ensayos. Se repite la misma escena con variantes hasta que la ética encuentra su ergonomía. Un maestro sin nombre coloca sobre una mesa 3 objetos: un vaso, una libreta, un reloj.
dice con economía. El vaso es descanso, la libreta es memoria, el reloj es ritmo. Pide a un grupo de almas que diseñen con esos tres elementos una política pública. El juego produce ciudades posibles, consultorios con agua visible al entrar, aulas con silencio antes de la clase, tribunales con citas que respetan el sueño. Nada de esto es grandilocuente, todo de esto es revolucionario. La cámara desciende a una redacción pequeña. El editor titula sin sobresaltos una noticia que podría incendiar. Cambia estallido por tensión, ola de saqueos por 3 episodios dispersos, escándalo por irregularidad investigada. La audiencia no caerá en trance, pero una ciudad evitará una fiebre innecesaria. El narrador arriesga una tesis que el documental ha tejido a lo largo de horas. Los maestros olvidados no vienen a desmentir el mundo con milagros, vienen a ajustarlo con prudencias. Su teología es la de la respiración. El retorno adopta también la forma de movimientos sin rostro. Alguien funda una biblioteca en una terraza de barrio y no firma. Alguien abre un club de tareas en un pasillo oscuro y a los 6 meses ese pasillo es una calle viva. Alguien crea un protocolo discreto para que en los hospitales nadie muera solo. Y ese protocolo, filtrado por 1000 bocas, ya no tiene dueño. Los maestros trabajan con la cadena de custodia del bien. Cada gesto debe poder cambiar de mano sin perder su intención. Por eso huyen de los nombres que capturan. Hay una escena de belleza sobria. Un científico famoso da una conferencia y en lugar de cerrar con su hallazgo, cede los últimos 5 minutos a su estudiante. Nadie aplaude más, pero la historia cambia de vector. En otra ciudad, un conductor de autobús descubre un monedero en el asiento y lo entrega con una nota. Que no te falte el lunes. La dueña que lo recupera no sabrá nunca quién escribió la frase que le aflojó el miedo. El documental no cae en sentimentalismos. Solo señala que en esa economía mínima, tiempo, gesto, palabra, se sostiene una civilización. También hay votos. Los maestros olvidados asumen uno que parece pequeño y es titánico: no reclamar autoría. Saben que la cosa buena se estropea cuando un nombre se hace altar. Por eso, cuando un periodista pregunta ¿quién tuvo la idea?, la respuesta mejor es «la necesitábamos». Por eso, cuando una red de voluntarios abre un comedor, el cartel no dice «Fundación de tal», dice «Aquí se come». Por eso, cuando una jueza decide permitir dibujos en las salas de espera, no cuelga una placa, deja que los chicos firmen con marcadores. El retorno es una pedagogía de la modestia. Hacia el final, el capítulo muestra su escena más alta con la estética más baja. Una panadería que amasa a las 4 de la mañana. Una escuela que respira 2 minutos antes del timbre, un hospital que baja luces a la medianoche, una plaza que apaga altoparlantes a las 10. No hay epifanía, hay oficio. La voz en off cierra sin metáforas. Cuando el bien se vuelve hábito, el maestro puede retirarse. Su retorno ha cumplido su función: convertir la inspiración en costumbre, la chispa en clima, el milagro en norma. Y como todo buen artesano se marcha sin ruido, dejando herramientas limpias para quien llegue temprano. La pantalla queda en negro un segundo entero, más largo de lo que soporta la costumbre. Ese segundo funda el capítulo. El narrador no se disculpa. El tercer año culmina en un silencio que no es vacío, es granero. No suspende la vida, la prepara. Después de la luz del consejo, del río que purifica, del puente que insinúa, de la memoria que devuelve, del jardín que diseña y del sol que calibra, llega a la habitación donde todo eso se queda callado para poder volverse carne en algún lugar. A ese cuarto el film lo llama silencio creativo. No es una clausura, es un permiso. Para no traicionar la experiencia con incienso, la película muestra oficios. Una panadera deja la masa en reposo y se sienta sin culpa. Un cirujano con bisturí en el aire espera 2 latidos. Un director de orquesta abre la mano y el conjunto respira una negra más. Una madre no contesta el primer grito, respira con su hija y el segundo grito no llega. El silencio no es un museo del ruido apagado, es un instrumento que se afina. En la tierra, este silencio tiene mala prensa porque no produce espectáculo. En el tercer año es la tecnología más avanzada. El film vuelve a la llanura azul de la memoria original. Las almas que han trabajado sin exhibición traen aquí sus herramientas para limpiarlas. El silencio no borra, despeja. En ese despeje se descubren las tentaciones finales. Hablar por ansiedad, actuar para no sentir, iluminar para exhibir. El acompañante, apenas brisa, propone una disciplina que jamás saldrá en portadas: callar a tiempo. Callar no significa esconder.
significa dejar que la forma encuentre su respiración sola. Un proyecto nace antes de la reunión donde se lo discute. Un perdón se pronuncia antes del te perdono. Una ley justa se escribe antes de pasar por comisiones. El silencio creativo es el tiempo que la vida pide para no nacer prematura. La película baja al mundo y prueba su tesis. En un barrio, una asamblea decide discutir sin micrófono. Las voces se ordenan por cercanía, no por potencia. Se pierde velocidad, se gana comprensión. En un juzgado, una jueza ensaya audiencias con ventanas abiertas y sin toga. El símbolo queda afuera, la palabra queda adentro. En un servicio de urgencias, el protocolo incorpora un minuto de quietud antes de cada alta. ¿Algo más que no dijimos? Ese minuto evita regresos innecesarios. Los números no lo mostrarán. La ciudad lo sentirá en el cuerpo. El silencio creativo protege fragilidades. El film entra en un taller donde se incuban canciones y políticas públicas. Hay ideas que morirían bajo reflectores. Esta sala está hecha para defenderlas de la ansiedad de explicar. Aquí se enseña a esperar la palabra justa, a no firmar con prisa, a repetir lo indispensable hasta que el músculo memorice. La cámara se acerca a una hoja en blanco y se queda allí, obstinada. No hay nada. Y en ese no haber se prepara una forma que mañana tendrá dueño. El narrador no se burla del espectador impaciente, le ofrece una imagen de alto voltaje y bajo ruido, la semilla que aprende su flor en la oscuridad. No todo silencio es creativo. El documental distingue con una precisión quirúrgica. Hay silencios que esconden cobardías, silencios que cubren abusos, silencios que crían vergüenzas. Esos no pertenecen a esta sala. Aquí, el silencio es responsabilidad. Si callar protege al fuerte, hay que hablar. Si callar protege al frágil, hay que sostener. La ética no se declama, se aplica. El film intercala escenas que prueban el punto. Un entrenador decide no gritar el insulto que su club normalizó y corta una genealogía de violencia. Una periodista elige preguntar de nuevo en lugar de publicar primero y salva a una familia de un linchamiento simbólico. Una niña en clase levanta la mano para decir, no entiendo, y obliga a la maestra a recordar que estaba enseñando para humanos, no para estadísticas. En los tres casos, el silencio y la palabra se reparten con inteligencia. Esa inteligencia se aprendió aquí. En el corazón de la sala hay un rito sin sacerdote. El voto de discreción. No es secreto, es sobriedad. Las almas que lo asumen prometen no convertir su oficio en identidad. Aceptan que el mundo no sepa cuántas veces sostuvieron una coincidencia, cuántas veces retiraron su luz para no quemar, cuántas veces esperaron 2 latidos. La gratitud que reciben no es pública, es ese alivio que una ciudad siente cuando se baja un poco el ruido. El voto no produce santidad, produce confiabilidad. Confiar es la palabra menos mística y más divina del documental. A mitad del capítulo, la película se permite un montaje de nieve, no por belleza sino por acústica. Una ciudad bajo una nevada baja sus motores. Los pasos se vuelven letra cursiva. Alguien enciende una luz amarilla detrás de una cortina y esa luz escribe en el aire una frase que todos leen sin saber leer. Se puede ir más despacio. La nieve es un silencio meteorológico. El silencio creativo busca producir ese efecto sin frío. Un plan urbano que respeta sombras, un calendario escolar que respira, una economía que cuida el sueño, un lenguaje que no humilla. No hay milagro, hay ritmos. Surge la pregunta inevitable, ¿y después? Después de tanta sobriedad, de tanta corrección, de tanto aprendizaje, ¿qué? El narrador no promete cielos, promete manos. El silencio creativo no es un final místico, es un umbral operativo. De aquí salen 2 rutas legítimas, la orilla quedarse a sostener climas o la caída en densidad, volver a nacer. Ninguna es superior. Ambas piden lo mismo, recordar que la música no se toca con las cuerdas tensadas hasta romperse. El film, coherente, no muestra el cruce, muestra los bordes. En uno, una ciudad apaga carteles a medianoche y la gente descubre las estrellas. En otro, una panadería cambia el horario de horno para que el barrio huela a pan cuando despierta. En otro, una ventana se abre en un juzgado para que la palabra salga y entre aire. En otro, una escuela pone el juego antes de la cuenta. El gran silencio ha hecho su trabajo, volver obvio lo que parecía utopía. Nadie dirá fue la mano de, todos dirán al fin. La última escena es la más breve y la más ancha. Un cuarto en penumbra, una respiración que no pide cámara, una lámpara encendida sobre una mesa donde no hay papeles. La voz en off, que ha evitado las frases grandes, se permite una que no es consigna, es confianza.
Cuando el mundo aprenda a guardar 2 segundos de silencio antes de cada impulso, el tercer año habrá cumplido su promesa. No para que creamos en misterios, sino para que por fin hagamos bien lo simple. Luego el negro vuelve un instante, pero ahora ya no pesa. El espectador oye algo apenas audible y suficiente, su propia respiración, calibrada, y comprende, sin aplauso y sin épica, que eso era todo el sacramento.